19º programa en que desarrollo este ciclo sobre el Antiguo Testamento. Y después de haber ya finalizado con la presentación sinóptica de todo lo que representa Moisés, vamos a pasar a Josué. El libro de Josué se divide en 3 partes. Metodológicamente yo lo agrupo de esta manera: del capítulo 1 al 12, luego de los capítulos 13 al 21 y luego capítulos 22 al 24. En forma sintética, desde los capítulos 1 al 12 vamos a encontrar en la Biblia la conquista de la tierra prometida. Finalmente se pudo conquistar. Entre los capítulos 13 y 21 vemos el reparto del territorio entre las tribus. Las tribus son 12, son muchas personas y había que ponerse de acuerdo qué parte de la tierra prometida era para cada una de las tribus. Y los capítulos 22 al 24 en realidad es el fin de la jefatura de Josué, y especialmente su último discurso y la asamblea que se hace en Siquem. Ya vamos a hablar de ello un poco más detallado. Es cierto que este libro no fue escrito por Josué. Lo importante es tener en cuenta la canonicidad del libro, más allá de la autoría. La canonicidad significa que el libro reconoce la Iglesia fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, si es un hagiógrafo, o sea, un escritor sagrado, o es otro, eso es secundario. Un poco antes del año 1000 se realiza la entrada a la tierra prometida. Aquí se da una etapa, digamos, de transición o de separación. No nos olvidemos que los judíos, por un mal manejo o una mala política del hijo de Salomón, que fue Roboam, se dividieron, no estaban de acuerdo. Entonces se forman 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. También hablaremos sobre ese tema, pero es importante ya tener esto en cuenta. Se va a tratar de hacer una unidad, o sea, una federación de las 12 tribus. Esta unidad, esta federación, va a llevar a hacer lo siguiente. Como todos podremos pensar, un pueblo necesita una nivelación política, una nivelación religiosa, una nivelación teológica. La nivelación política en lo que hace a la organización de esa sociedad y cómo se ayuda a la sociedad para beneficiar siempre al pueblo. La nivelación religiosa lo que va a hacer es tratar de establecer principios teológicos que puedan sustentar a un pueblo, dado que cuando una religión, una fe, no tiene fundamentos teológicos, tampoco puede ser considerada como fe verdadera, porque toda fe se basa en fundamentos teológicos. Y cuando hablo de la nivelación teológica, a diferencia de la nivelación religiosa, lo que quiero marcar es que ellos se esmeraron mucho en sacar normas respecto del culto, es decir, cómo van a alabar a Dios
de qué manera uno debe dirigirse a Dios. Es favorablemente llamativo que los padres de la espiritualidad, siempre les recuerdo, son aquellos que vivieron entre el siglo II y el siglo IV del cristianismo. Hubo padres en Oriente y padres en Occidente. Los padres de la espiritualidad, sobre todo de Oriente, que están más vinculados a la inquietud semita, al razonamiento semítico, recuerdan y reconocen en Josué una prefiguración de Jesús. O sea, se lo toma como prefigura de Jesús. Por ejemplo, hacen este análisis en la profundidad de su espiritualidad. Como les vengo comentando, de todos los métodos que se pueden usar según el interés de los oyentes en un auditorio, yo sigo la espiritualidad bíblica, lo que se llama el método midráshico, es decir, que nos deje realmente todo lo que vemos del Antiguo Testamento, que está inexorablemente orientado hacia Jesús, nos deje un aporte para nuestra vida espiritual. Por eso hago mención de estos padres que mencionan dos cosas: el paso del Jordán con él al frente da entrada a la tierra prometida. No nos olvidemos que el Jordán es el río que abarca todo Israel y abastece de agua. Jordán, ¿a qué le suena? Lógicamente, al bautismo del Señor. El tipo de bautismo en Jesús que nos da acceso a Dios. Ellos pasan por el Jordán, nosotros a través del bautismo pasamos por el Jordán, apoyándonos estrictamente en el Señor Jesús. Y ya que estamos en Josué, otra cosa que los padres de la espiritualidad, varios, se dedicaron a ver esto, es el reparto del territorio, como les anticipé. El reparto del territorio habla de la expansión, y eso es lo que sucedió paralelamente con la Iglesia. La Iglesia se expande por el mundo. Jesús, en la ascensión al Padre, dio esta misión. Mientras se elevaba al cielo para retornar al Padre, el Señor dijo: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Esto qué significa? A todo el mundo, sin excepción. Por eso la Iglesia es esencialmente misionera, va por el mundo entero. Y gracias a Dios que tenemos un Estado, como lo tienen los judíos. Tener un Estado es muy importante porque permite el contacto diplomático entre los pueblos. Si la Iglesia no tuviera el Estado Vaticano, no tendría relaciones diplomáticas con el mundo entero. ¿Ven la importancia del Estado Vaticano? Por eso, dicho sea de paso, el Papa tiene 3 funciones. Es el pastor universal de la Iglesia, es el jefe de Estado Vaticano y es el obispo de Roma. O sea, tiene 3 actividades. Por eso mismo digo, tener un Estado es importante para poder expandirse. Y los padres hacen esta comparación, así como Josué es quien se dedicó a poner orden en esta triple nivelación que acabo de mencionar hace unos minutos.
ellos se expanden en ese territorio y la iglesia se expande en el mundo entero. Ahora, esta tierra de Canaán es el verdadero tema del libro. O sea, el pueblo que había encontrado a su Dios en el desierto recibe de su Dios su tierra. ¿Cuál es la relación de Josué con Moisés? Siempre recordemos esto. Como lo expresa Josué 1:1, él es hijo de Nun y ayudante de Moisés. En Éxodo 24:13 y en 33:11 también encontramos que aparece Josué como ayudante de Moisés. Recordemos que Josué es histórico, tiene un marcado carácter profético en lo que hace y en lo que dice, es optimista, por lo tanto todo eso agita y anima a un pueblo, como nos pasa a todos los hombres, cuando los líderes a nivel religioso, a nivel político, son optimistas, animan a un pueblo. De lo contrario, el pueblo se enferma. Veamos entonces un punto importante que es la repartición de las tierras. Dije antes, llegaríamos enseguida a esto. Y esto lo observamos en Josué, capítulo número 13. No obstante, nosotros, siguiendo la metodología que empleo, vamos a ir al capítulo 24 de Josué, porque ahí concretamente se realiza lo que se llama el pacto de Siquem. Siquem, les comento, era un lugar apto por su posición central para la reunión de las tribus, y por su pasado fue un lugar predestinado para la conclusión de este pacto religioso. ¿Cómo reunir a las tribus si uno no tiene una tierra donde pueden estar todos? Y esto era muy importante para hacer esa división. Así como lo expresa el Génesis 12, 6 al 7, había levantado Abraham ya un altar en Siquem. Dato importante a tener en cuenta. Allí había adquirido Jacob incluso derechos, como lo dice el Génesis 33, 18 al 20, y escondió los ídolos traídos de Mesopotamia. Aparece esto en Génesis 35, 2 al 4. Este pacto se divide, diría, en tres partes. La primera parte, siempre decimos capítulo 24, vamos a ir a los versículos 1 al 13. Acá lo que vemos es una reseña histórica, es decir, Josué propone a los asistentes las confesiones de fe, esas que están establecidas ya por Moisés en el libro del Deuteronomio 6, del 21 al 24, y en el Deuteronomio 26, del 5 al 9. Entonces, esto que digo lo encontramos, repito, en Josué 24, vamos a decir del 2 al 13, ahí es donde está. La segunda parte de este pacto la vamos a ubicar siempre en el capítulo 24, del 14 al 24. Lo que van a abarcar estos capítulos es la renovación del compromiso de la alianza en el Sinaí, es decir, la asamblea se pronuncia por Yahvé y contra los dioses extranjeros. Como hemos dicho en programas anteriores,
Dios quiere exclusividad. Cuando uno ya tiene amuletos, cuando uno usa cintitas rojas, cuando uno, y por las dudas, y por las dudas, y por las dudas, y por las dudas, ya Dios se separa un poco de la persona, o mucho. Dios no quiere ser compartido con nada ni con nadie. Solo a Dios darás culto. Esto es importantísimo para ayudar a todas las personas a desligarse de todo eso, de todo lo que implique superstición. Está prohibido en la Biblia, en el libro del Deuteronomio 18:10. Y la tercera parte de este pacto, siempre capítulo 24, vamos a decir que abarca del 25, versículos 25 al 28. Ya sería el aspecto formal esto. O sea, al pacto de Siquem se lo lee, se lo elabora y se lo pasa por escrito. Ahí es donde queda todo concluido. Esto es lo más importante de Josué. Yo les estoy brindando algo así como una película, con una claridad y simpleza muy grande, que el que no lo toma es porque no quiere realmente, ¿no? En un sentido de que está muy claro. Trato de no leerles los textos largos, bíblicos y demás, para que ustedes puedan ubicarse bien con las palabras que les digo, y después con lo que les entrego, ustedes sí puedan ir a la Biblia y me vayan siguiendo. Creo que es la mejor metodología. Bueno, ustedes saben que claramente un pueblo tiene que organizarse. Por eso hablamos de esta triple nivelación. Los judíos empiezan a elegir jueces. Después, más adelante, van a surgir corrientes en contra de los jueces y quieren reyes. Por eso, más adelante, se genera la corriente monárquica, los que estaban a favor de elegir reyes para Israel, y la corriente antimonárquica. Pero lo primero que tuvieron fueron los jueces, como lo vemos en la Biblia. Jueces comprende tres partes desiguales. Desde el 1.1 al 2.5 hay una introducción. Del 2.6 al 16.31, ahí sí vemos el cuerpo, digamos así, del libro de Jueces. Luego, dos adiciones que narran la migración de los danitas con la fundación del santuario de Dan, que aparece entre el capítulo 17 y 18. Hasta que, a modo de presentación general, encontramos la guerra contra Benjamín en castigo del crimen de Gibeá. Esto aparece entre los capítulos 19 y 21. Ahora, la historia de los jueces aparece en la parte siempre central. Diría, la historia de los jueces abarca desde el capítulo 2.6 al 16.31. Es importante que todos entendamos que el juez en la Biblia es impuesto por Dios para determinadas circunstancias. En el pueblo hay infidelidad. ¿La infidelidad cuál es? La mezcla que se empieza a hacer con la influencia de los dioses cananeos. Son personas que no vienen de las nubes, son personas que caminan, que están en contacto con otros, hay influencias, hay fanatismos, pero sobre todo lo que hay que destacar que debido a estas influencias de los dioses cananeos, en el pueblo hay infidelidad. Entonces, la palabra va a decir que Dios castiga. Pero, ¿qué significa en el Antiguo Testamento Dios castiga?
Dios castiga significa que Dios se aparta de aquel que no lo acoge, aquel que no lo recibe. A esto se llama castigo. No entendamos castigo con nuestra mentalidad, digamos, de agarrar un látigo y castigar de esa manera u otra similar. ¿De qué manera ellos experimentan el castigo? Bueno, van cayendo en manos de malas batallas, van perdiendo y perdiendo, justamente porque en lugar de adorar exclusivamente a Dios, los judíos de esa época alababan, bendecían a Dios, pero a su vez también tenían su corazón por algunos dioses cananeos. Y vuelvo a repetir, y esto es aplicable de generación en generación para siempre en la vida de la fe, sobre todo de los credos monoteístas, como somos los cristianos, los judíos y los musulmanes. Dios quiere exclusividad. Yo creo que esta frase a los oyentes que me escuchan les queda claro que no hay que compartir a Dios con ninguna otra creencia. Si por las dudas uso la cintita roja en la muñeca, por las dudas no digo esto, por las dudas no digo aquello, por las dudas no paso por ahí. No, porque a medida que uno hace eso, lo que está haciendo es separarse de Dios. Y no vamos a ser agraciados, contar con su gracia. O sea, la fidelidad a la palabra es fundamental en la vida. Ser fieles a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, al caer en manos de muchas batallas, ahí se dan cuenta el resultado de la infidelidad. Dios se aleja del pueblo, no lo favorece. Ante esto, tienen que arrepentirse para que Dios los perdone a través de un juez que es carismático, es decir, que es impuesto por Dios. Por lo tanto, se da ese proceso que en la historia del pueblo de Israel, mientras vaga por el desierto, se repitió 6 veces. Cualquiera, a simple vista, y haciendo un comentario como impulsivo, repentino, diría, ¿pero no les alcanzó una vez? El ser humano, siempre recordemos, como enseña Santo Tomás de Aquino, somos naturaleza caída. Naturaleza caída, ¿qué quiere decir? Sujetos al pecado. Como dice San Pablo, yo soy carnal en Romanos 7. Carnal significa yo estoy sujeto a la debilidad humana. Por eso tampoco nosotros somos quienes para juzgar a un pueblo, porque es muy fácil escuchar o ver en épocas que no tienen nada que ver con la época en que vivimos y juzgar a un pueblo. La cuestión es que el pueblo es infiel, Dios se separa, por eso se da lo que se llama castigo, entre comillas. Castigo es no que Dios genera una punición, sino que al no tener a Dios, muchas cosas en la vida se derrumban. Por ejemplo, en ellos perdían batallas. Cuando el pueblo se arrepentía, Dios los perdonaba. Por eso la base del perdón es el arrepentimiento. En términos, si se quiere, sucintos, prácticos, figurativos, el proceso que se dio 6 veces en el pueblo fue infidelidad, castigo, arrepentimiento, perdón. Este proceso se repitió, repito, 6 veces en la historia del pueblo. Se llama historia recurrente, porque se repitió. Siempre en Biblia tenemos que hablar, me permito decirles, de una historia lineal y de una historia recurrente. La historia lineal es la salvación, que es ascendente y progresiva. Eso no cambia. Dios, a medida que pasan los años, se va revelando. Por ejemplo, desde Abraham, como empezamos a ver,
en el año 1850, a Moisés en el año 1250, después vendrá la monarquía, después hasta que llega Jesús. Durante 1850 años, desde Abraham hasta Cristo, que es la historia de la salvación, Dios prepara a la humanidad. Llega Jesucristo el Señor. Es una historia lineal. Ahora, se llama historia recurrente porque muchas veces en la Biblia hay cosas que se repiten, como este proceso es recurrente. Se repitió 6 veces, como lo vemos en Jueces. El pueblo es infiel, no le da la exclusividad a Dios en su vida, hay castigo, o sea, Dios se separa. Porque lo que Dios dice no se desdice. Esto es muy importante tener en cuenta, la revelación. Luego, el pueblo se arrepiente y ahí tiene el perdón de parte de Dios. Bueno, lo que diría es lo siguiente. El próximo miércoles voy a continuar dándoles algunas citas que conviene considerar dentro de este esquema de infidelidad de parte del pueblo y ver cómo en el libro de Jueces todo esto se esboza, porque de acá también podemos sacar una lección para nuestra vida, cómo proceder en nuestras vidas. Y vamos a finalizar también el próximo miércoles con el libro de Jueces para entrar en Ruth, porque Ruth es del tiempo de los jueces.